Okay, great. We're going to go ahead and get started. So welcome everybody to our fifth session. Bienvenidos todos a la quinta sesión de Is esta Lock It Up. tarde. Es Lock It Up, enciérralo, innovaciones y oportunidades para la captura de carbono. Vamos a ver las innovaciones de los materiales de alto impacto para la captura de carbono y algunos materiales que se van a hacer competitivos en el mercado en el futuro cercano. Acá pueden ver los datos de la sesión, luego vamos a hacer una encuesta y finalmente vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a reunir todas las preguntas que ustedes nos envíen. Si no tenemos tiempo para responderlas todos, les pediremos a los panelistas que las respondan más adelante. Habiendo dicho esto, tengo el placer de presentar dos oradores. Sí, voy a ser breve para tener más tiempo para las presentaciones y las preguntas al final. En primer lugar, Will Strubar, profesor asistente de Ingeniería y Arquitectura y trabaja en la Universidad de Colorado Boulder, donde dirige el Laboratorio de Materiales en Vivos, es director técnico de Investigación y Desarrollo en Concreto y Cemento en Caterra y copresidente del Embodied Carbon Network. Segundo orador, Chris Magwood, director ejecutivo de Endeavor Center. En los últimos 25 años trabajó activamente en el ámbito del cambio climático, construyendo edificios que almacenan carbono y también en el que sean inspiradores, hermosos. Y sin más, le cedo la palabra a los oradores. Fantástico, muchísimas gracias, Lindsay. Voy a compartir la pantalla. Gracias a todos por venir a presenciar esta sesión. Will y yo vamos a ir turnándonos en esta presentación. Así que voy a empezar yo. El título es Enciérrala, innovaciones y oportunidades para la captura del carbono. Y para darle un contexto a esta sesión y a esta presentación, si hoy estuvieron participando en otras sesiones, ya saben que las emisiones relacionadas con los materiales son enormes, el número preciso puede ser debatible, pero esencialmente sabemos que estas emisiones relacionadas con los materiales es algo que tenemos que resolver si queremos cumplir con las metas del cambio climático, y Arquitectura 2030 está haciendo una gran tarea y labor en este ámbito para la consecución de estos objetivos y tener más visibilidad en estos temas. Sabemos que tenemos este problema. También sabemos que no podemos resolverlo dejando de construir edificios, porque hay más población, todos los días nacen bebés, y en las zonas urbanas, sobre todo, vamos a tener que remodelar los edificios existentes para cumplir con las metas de eficiencia, o desde el punto de vista de la operación tenemos que reducir las emisiones, así que va a haber mucho más materiales que van a estar activos. También vamos a tener que pensar seriamente en que deberemos dar albergue, digamos, a los refugiados climáticos por las tormentas, incendios forestales, etcétera, que son el resultado del cambio climático. Sabemos que las emisiones proceden de materiales, sabemos que tenemos que seguir construyendo, restaurando, remodelando, y también hay una urgencia en que tiene que ver con llegar a la meta, digamos, para 2050, digamos 2040, pero sí sabemos que cuanto antes, mejor. Tenemos que llegar a emisiones cero, en síntesis. Si sabemos esto y lo aceptamos, sabemos que todas las nuevas construcciones y renovaciones tienen que llegar al cero de emisiones en los materiales para el año 2050 o la fecha que ustedes quieran fijar acá. Sabemos también que algunos materiales de la construcción, al menos en 1 o 2 décadas, van a tener emisiones asociadas. No podemos actualmente producir hormigón, metales, hierro sin emisiones. Sabemos que vamos a continuar en esta situación, pero lo que sí podemos hacer es comenzar a fabricar versiones bajas en carbono de estos mismos materiales. Y aquí es donde vamos a adentrarnos de lleno en el tema, y Will va a
hacer la introducción a esta parte. Muchísimas gracias, Chris. Como muchos de ustedes saben, los materiales de las estructuras de los edificios, sobre todo el hormigón, es un tema muy caliente respecto de las emisiones. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto y cómo podemos reducir las emisiones? ¿Cuáles son las mejores prácticas, las mejores estrategias? Fabricar hormigón es como fabricar un pastel. Tomamos el cemento Portland, agua y una reacción química, agregamos agregado grueso, fino, y materiales cementicios suplementarios, no sé, puede ser escoria, humo de sílice, quizás también piedra caliza molida o alguna otra sustancia, y luego algún aditivo químico, ¿sí? Para modificar algunas de las cualidades o atributos del concreto. Sabemos que estos materiales cementicios suplementarios SCM son importantes y los usamos para reemplazar una proporción del cemento Portland, del hormigón. Esto nos ayuda en cuanto al reducir costo y carbono, pero además de esto, en la mayoría de los casos, la química nos dice que el hormigón así es más durable, más resistente y dura. Es una reacción pozolánica de estos materiales y tenemos unos productos secundarios que tienen que ver con el agua y así podemos tener un mejor concreto o hormigón porque tiene que ver con la resistencia. Y, y la huella, sobre todo el carbono, viene del cemento Portland. Próxima diapositiva, Chris, por favor. El cemento Portland ciertamente es, desde el punto de vista del costo y el carbono, el más intensivo en el hormigón. ¿Por qué? Porque hay tal intensidad carbónica. Bueno, ¿de dónde viene el CO2? Acá pueden ver un gráfico del proceso para fabricar el cemento Portland. Al comienzo, en la izquierda de la pantalla, pueden ver que se toma la piedra caliza que está en una cantera en la tierra, se lo tritura, se lo mezcla con un poco de arcilla para tener los minerales correctos, los elementos que necesitamos, y luego empezamos a calentarlos, aumentamos la temperatura. En este proceso de horneado o cocción. Y en las primeras etapas del proceso lo que ocurre es que la piedra caliza que utilizamos pasa por una etapa que llamamos calcinación. Se toma, la piedra caliza la calentamos y ahí se va el CO2 que estaba atrapado en el mineral. Entonces, si miramos este proceso desde el punto de vista holístico, más o menos el 50% de las emisiones de carbono relacionadas con la producción de cemento tiene que ver con esta parte, con esta etapa, la reacción química, la calcinación, de cuando se saca el dióxido de carbono que estaba atrapado en el mineral. Seguimos calentando la piedra caliza y la arcilla. Pueden ver, al avanzar en este proceso, el otro 40% de las emisiones vienen de la combustión del combustible necesaria para calentar o subir la temperatura del horno rotatorio donde se produce la calcinación. Luego seguimos, se tritura, se produce la molienda del cemento, luego se mezcla y se lleva a las plantas. Ahí tenemos el 10% asociado al transporte, al flete. Si pensamos en la carbonización, quizás podemos reducir un 50% con mejores combustibles, combustibles renovables, integración con la combustión y quizás en transporte específicamente si utilizamos fuentes de combustibles renovables, pero no podemos llegar a reducir el 50% que procede de la calcinación de la piedra caliza. Este es un problema que está abordando la industria cementicia. Estamos analizando distintas tecnologías de captura de carbono, y quizás se necesita un nuevo sistema en todas las plantas y no pueda ser lo suficientemente eficiente para lograr la escala necesaria para cubrir todo el mundo. Entonces, la estrategia para reducir el carbono, ¿cuál está disponible para los que toman las decisiones, las autoridades? Bueno, básicamente usar menos cemento. Y próxima diapositiva, Chris, por favor. ¿Y cómo implementamos esto de usar menos cemento en la práctica? ¿Cómo podemos solucionar esta situación? En primer lugar, o una forma de hacerlo, es editar las especificaciones maestras para especificar una resistencia de compresión por diseño, por ejemplo, a 56 días, o 90 versus 28. Y
¿Por qué funciona? Es que el hormigón continúa fortaleciéndose a medida que pasa el tiempo. Sabemos desde el punto de vista de la ciencia que esta resistencia de 28 es un valor antiguo. Y los diseños tienen una curva de 3 puntos en lo que hace el fraguado y el curado del hormigón. Y podemos seleccionar mezclas de hormigón que nos den una resistencia suficiente a medida que va envejeciendo, digamos, que pasa el tiempo. Es como ir programando las necesidades con distintos periodos. Esto tiene que ver con la construcción y los tiempos, y es mucho lo que se puede hacer. Número 2, tiene que ver con la especificación de un reemplazo mínimo de los SCM. Es como reemplazar parte del cemento Portland, un umbral mínimo. Ya expliqué que hay varios beneficios en este reemplazo y quisiera anotar que ahora los cálculos del carbono incorporado para el hormigón, ¿cómo es que atribuimos las emisiones, por ejemplo, de la escoria o de la ceniza? No tenemos en cuenta las emisiones anteriores con la combustión por carbono o la ceniza volante. Lo que ahora tomamos en cuenta solamente es el transporte, el flete. Como hay un mayor valor en estos materiales, vamos a empezar a prestar atención a esta variable en el futuro y quizás la definición de PCR debería modificarse, creo que debería enmendarse en el futuro. Tenemos que ser muy cuidadosos con esta estrategia de ahora en más. Si están asociadas las emisiones previas con los materiales cementicios suplementarios. Número 3, especificar un cemento de tipo IL o LC3. Quizás puede ser terminología familiar para algunos de ustedes o quizás no sepan qué significa. El tipo 1 IL es el tipo habitual de cemento que tiene hasta un 5% de piedra caliza molida, que reemplaza parte del cemento Portland. LC3 es el cemento que tiene arcilla y piedra caliza calcinada y reemplaza un poco más, un porcentaje mayor del cemento Portland del hormigón. Y hay algunos estudios que nos dicen que se puede hacer esto sin poner en riesgo el rendimiento, la performance de la mezcla del hormigón a medida que pasa el tiempo, lo cual reduce las emisiones. Pasamos a la próxima diapositiva, Chris, por favor. Lo que quería hacer ahora es un resumen breve. Chris y yo trabajamos en un proyecto de consultoría que le presentamos al cliente y esto nos demuestra la reducción que se puede lograr mediante la adopción de estas buenas prácticas, usando una mezcla de hormigón, sí que tiene por diseño una resistencia a la compresión de 4000 PSI. Esto van a ver todos los casos 4000 los PSI de la resistencia y van a ver los distintos niveles que logramos si cambiamos del plazo de 28 días a 56 días o sí. Bueno, ahí pueden ver entre la primera y la segunda la diferencia es otra, tiene que ver con el contenido de SCM o hasta un 49% de escoria o quizás con mayor plazo, como decía, de 56, incluso 90 días, pasar a un mayor nivel de escoria que supere el 50%. Pueden ver distintas estrategias simples que se pueden adoptar hoy mismo, las cuales pueden traer aparejado una reducción sustancial, estamos hablando del 50% del carbono que está contenido en el hormigón. Por supuesto, algunas cosas que podría agregar es que algunos contratistas quizás pueden estar más preocupados por ciertas mezclas, por el tema de docilidad o trabajabilidad del hormigón. Pero se pueden hacer cambios quizás en los programas o en los tiempos o en los planes y todo esto tiene que ser en el principio, con el diseño. Chris, podemos pasar a la próxima. La cuarta estrategia que quería mencionar rápido tiene que ver con las especificaciones de ingenieros, arquitectos que pueden delimitar o establecer ciertas limitaciones según las categorías, especificar un CAD, por ejemplo, para cierto hormigón u otro. Y esto nos va a modificar la cantidad de carbono incorporado. Y esto tiene que ver también
con el trabajo que se hace con los proveedores para ir modificando estos valores. Y si ven la redacción y si quieren modificar las especificaciones, por ejemplo, del código del condado Marin, el código de construcción, que muchos de nosotros hemos mencionado hoy, esto tiene que ver con todo lo que hace a la redacción de las especificaciones. La próxima diapositiva, Chris, quería mencionar esto porque hay muchísimas reducciones que se pueden lograr hoy en el hormigón y estamos trabajando con estrategias que pondrán de relieve algunos temas en esta presentación y otras estrategias para descarbonizar, por ejemplo, el acero a través de hornos de arco eléctrico que pueden reciclar el acero en algunos casos, o incluso lo que tenga que ver con la fabricación de vidrio. Próxima diapositiva, Chris. Las conclusiones que, en última instancia, estos materiales, estas estrategias nos dan materiales que producen emisiones de carbono. Así que no es cero carbono. Las emisiones están, las emisiones son emisiones. Para que nosotros podamos construir edificios con emisiones cero de carbono, necesitamos adoptar estrategias que nos permitan almacenar carbono en nuestros edificios y tener productos con una emisión negativa, digamos. Y esto tiene que ver con el proceso de manufactura o de fabricación, y en esto nos vamos a enfocar en las próximas diapositivas. Chris, te cedo la palabra, o te la devuelvo, mejor dicho. Muchísimas gracias, Will. Realmente una descripción general excelente. Muchas veces se acusa al hormigón como el malo de esta película y muchas veces la gente no sabe exactamente por qué o cómo. El resto del tiempo lo vamos a dedicar a hablar de materiales que pueden almacenar carbono en los edificios. Esencialmente hay dos maneras o dos tipos de materiales para lograr este objetivo. Uno tiene que ver con productos que utilizan, por ejemplo, la fotosíntesis, materiales de origen vegetal, y también tenemos la mineralización de los carbonatos, donde se puede bajar el nivel a través de la mineralización del carbono. Vamos a ver estos dos tipos de estrategias. Vamos a empezar con la reducción de carbono fotosintética. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser un poco difícil de entender de qué estamos hablando, de emisiones negativas o esto de almacenamiento. ¿Qué queremos decir? Vamos a tratar de representar estas ideas en forma gráfica. Acá van a ver un gráfico con abajo el almacenamiento de carbono, abajo a la izquierda. Piensan en los materiales de origen vegetal, materiales para la construcción, y los dos procesos son bastante similares en algún punto, el de carbonización también y fotosíntesis. Hay cierta cantidad de emisiones asociadas, en primer lugar, con la siembra del material originario, la reforestación, o un cultivo agrícola, o algún vegetal cultivado deliberadamente. Ahí tenemos ciertas emisiones de la siembra. Luego aparece esta reducción carbónica fotosintética. Las plantas crecen, tenemos una escala temporal de 3 a 4 meses, como por ejemplo la paja de trigo, o de 30 a 60 años en el caso de la madera de construcción. Pero cuál sea la escala temporal, durante la vida de esta planta o de este árbol, va a tomar el CO2 y va a usar estos carbonos para crear su propia estructura vegetal. Hay ciertas variaciones, entre el 40 y el 50% del peso seco del material vegetal va a ser carbono que vino de la atmósfera. Al crecer la planta, el árbol, almacenó carbono, hay menos CO2 en la atmósfera. Al final de la vida de esta planta, se libera. Si vamos a transformar esas plantas en materiales de construcción, se ha perdido el audio, hay que estar familiarizado con la forma en que funciona el ciclo del CO2. Después de la cosecha viene la manufactura, lo tenemos que transportar y ahí se construye utilizando esos materiales. Pueden ver todas las etapas y va a haber emisiones asociadas a cada una de estas etapas.
pueden ver que sube el nivel de carbono nuevamente. Pero con todos estos materiales vegetales que hemos estudiado, las emisiones suelen ser mucho menores que la cantidad que logramos en la reducción fotosintética. Así que la cantidad exacta varía según cada proceso y cada material específico. La conclusión es que una vez que llevamos el material y lo ponemos en el edificio, aún así habrá menos CO2 en la atmósfera después de que utilizamos ese material antes de empezar. La cantidad de carbono neta va a ser diferente. Así, gracias a la reducción fotosintética, se redujo y quizás la construcción devolvió algo durante la vida de este edificio. El carbono queda en el edificio, no vuelve a la atmósfera. Entonces no va a ser más responsable de cambio climático. Y por supuesto, cuando termina la vida de este edificio, el final de esta línea es importante. Cuanto más tiempo podamos mantener ese carbono fuera de la atmósfera y dentro del material del edificio, es mejor. Pero ahí hay distintas formas en ese punto de lidiar con este carbono. Idealmente, la reutilización. Esto tiene que ver con el diseño, por ejemplo, desarmar todo el edificio, desmantelarlo y volver a utilizarlos al final de la vida. Se puede reutilizar los materiales, se puede reciclar los materiales, se los puede utilizar como elementos de otros productos o transformar este carbono como biocarbón o productos para calefaccionar, energía eléctrica, vertederos y por supuesto parte del carbono puede estar en un terreno, puede crear más metano, en cuyo caso al final de la vida del producto puede haber quizás un pico en las emisiones, pero si somos inteligentes al respecto, el carbono va a estar fuera de la atmósfera durante un largo periodo. Ahora, si vemos algún material no fotosintético para construcción, todos esos materiales basados en plantas, el perfil de emisiones es el contrario. Cada parte de ese perfil está en el lado de las emisiones de la raya. Desde la tala hasta la fabricación, el transporte, la construcción, todo eso produce emisiones. Y entonces esto se ve muy diferente mientras el material permanezca en el edificio, ya produjo emisiones y esas emisiones no están en el ambiente únicamente en el año en que se hizo el edificio, no, permanecen en el ambiente durante mucho tiempo y agregan al impacto de carbono por mucho tiempo. Al final tenemos materiales fotosintéticos que ofrecen un almacenamiento importante de carbono por lo menos hasta 2050. O sea, los edificios que hacemos ahora que duren por lo menos 30 años. Los otros materiales integran CO2 al ambiente. Entonces, la diferencia entre la curva roja y la verde es la diferencia cuando hablamos de emisiones negativas o materiales que almacenan carbono. O sea que durante toda la vida del edificio está por debajo del cero, de la línea cero. ¿Qué tipos de materiales tenemos que producen este tipo de carbono? Son 4 categorías. Materiales basados en plantas. Por ejemplo, bambú, cáñamo, arroz, paja, corcho, algas marinas, bagazo, tallos de maíz. Hay muchas plantas que se pueden usar y que se usan incluso en la construcción. Históricamente y hasta la fecha, y se sigue trabajando para buscar nuevas formas innovadoras de usar los materiales. Madera es una planta, pero es una categoría aparte, porque dura mucho tiempo para crecer. Estos materiales, la categoría de materiales basados en plantas tienen un ciclo corto de crecimiento. Crecen rápidamente, se renuevan, pero la madera es otra cosa, está en otra escala de tiempo, múltiples décadas, así que lo pensamos un poco diferente en el carbono que contiene. Luego, también hay mucho carbono que viene de los flujos de desechos, o sea, materiales que no fueron creados al principio para construcción, pero son fibras vegetales y al final de su vida útil, la primera vida útil,
se mandan al relleno sanitario o se queman y el carbono regresa al ambiente. Papel, cartón, que se puede transformar en aislamiento de celulosa o de cartones Tetra Brick o productos cero desecho. O sea, no se hicieron para construcción, pero se transforman en materiales de construcción y así mantienen el carbono del ambiente. Después hay una categoría de minerales fabricados, manufacturados. Ahora, independientemente de cuál sea la categoría que queramos considerar, y aunque no sean todas esas 4, para hacer un edificio que sí tenga emisiones cero netas, sabemos que usaremos algunos materiales que producen emisiones. Si queremos llegar a cero, hay que construir con materiales de almacenamiento para llegar a cero. Estos materiales tienen que ser parte de cualquier estrategia de cero carbono, porque no se puede llegar a cero sin usar estos materiales para compensar los otros que sí producen emisiones. Ahora, para recordarles, cuando hablamos de biomasa, material vegetal, generalmente el 40 a 50% de esa biomasa es carbono almacenado. Cuando hablamos de las reservas, por ejemplo, de residuos de agricultura o productos forestales o bambú, todas esas cosas, gran cantidad de ese peso de la masa, la biomasa, es carbono, justamente. Will, háblanos de la madera masiva. Sí, gracias. Si tenemos todo esto en cuenta, de toda la biomasa en los árboles y plantas y tallos de plantas, la mitad de la masa es dióxido de carbono. Hay dos tipos de biomasa. El mejor ejemplo que tenemos ahora es madera y productos manufacturados de madera. La madera masiva generalmente es el único material vegetal que se considera para la construcción. Como Chris lo mencionaba, hay una diferencia en el ciclo de crecimiento de estos materiales. Hoy en día es muy difícil verificar el valor de los productos de madera porque tenemos que garantizar de que vengan de un sistema sostenible, talado correctamente y que la biomasa se reemplaza todos los años. Si queremos usar más de estos materiales, también debemos aumentar las hectáreas producidas en forma sostenible. Es un poco delicado, es complejo. Más que decir solamente productos agrícolas que tienen un ciclo anual y que la biomasa se reemplaza todos los años, en vez de pensar en un almacenamiento de 20 o 30 años, cuando se trata de madera masiva. Ahora, o sea, que ya hay materiales sostenibles, árboles sostenibles que se cultivan, se talan. Queremos mantener el valor de secuestro de carbono y para eso necesitamos más reservas forestales en el sistema, en el ecosistema. Lo que queremos enseñarles, y espero que se lleven este mensaje, es que hay otros tipos de materiales que se pueden usar de otra manera. ¿Hay otro conjunto de materiales que se pueden usar? Salió un estudio muy interesante, buenísimo, que salió este año recién, viendo la posibilidad de que los edificios sean un sumidero mundial de carbono. Pero me pareció que le faltó profundidad porque hay una enorme posibilidad de usar otros materiales vegetales de construcción que ya existen en gran escala y están disponibles. Es una gran oportunidad. Y hay mucha oportunidad de aumentar todavía más ese uso de materiales. Chris, sí, quiero devolverme un poco. En mi trabajo, y vamos a hablar de otros sistemas también, pero si pensamos en la reserva de estos subproductos agrícolas, todos los años salen 2.000 millones de toneladas de cereales que se cultivan en el planeta. Esto significa que solamente las plantas de cereales ya se siembran, ya se cosechan, y la paja que queda después
absorbe todo el CO2 emitido por el transporte y todo eso se almacena en la paja de los cultivos cerealeros. Pero al final de la temporada quemamos esa paja. O se manda al compost o se devuelve al ambiente de alguna manera y no se almacena. Si vemos un poco alrededor y vemos todas estas reservas, hay un enorme potencial de almacenamiento. Quiero hablar un poco, o sea, hay muchos materiales que se podrían considerar y no tenemos tanto tiempo para hacerlo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, en las próximas diapositivas, es hablar de algunas maneras de hacer construcción con paneles usando materiales que almacenan carbono. Y quiero hablar de los paneles justamente porque un sistema de paneles, en primer lugar, ofrece una forma de usar gran cantidad de materiales que almacenan carbono en una forma accesible. Y no solo eso, estos sistemas de paneles se pueden diseñar de tal manera de poder desarmarse y volver a usar al final de su vida útil. Esto significa que existe la posibilidad de seguir almacenando el carbono aún más allá de la vida útil del edificio. Hay muchas formas de usar estos materiales y hay muchos tipos de materiales que no se presentan en forma de paneles, pero yo voy a hablar solo de paneles por ahora. La construcción con paneles se está dando en todo el planeta a muchas escalas, desde la escala más pequeña. En la escuela donde yo trabajo hicimos esta casa con paneles. Paneles de corcho y a la izquierda ese panel está hecho con micro espuma que creció ahí mismo, lo cultivamos ahí. Hay muchas formas de usar estos materiales como paneles. Una casa pequeña como esta, claro, las paredes laterales son de metal y el techo también, y esos materiales emiten carbono, pero también almacena 250 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. O sea, son 24 toneladas de almacenamiento neta de carbono en esa pequeña casa unifamiliar. Y esto se da a muchas escalas. En Francia, los residentes de este edificio de Jules Ferry, se cortó el sonido. Y también se usan materiales, paneles prefabricados en gran escala. Los cálculos demostraron que estaban almacenando 800 kilogramos de CO2 por metro cuadrado en ese edificio. Algo que siempre preguntan cuando hablamos de estos materiales, tienen fama de ser otra opción y dicen, no, a gran escala no se puede usar, es lo que siempre dicen, pero aquí tenemos ejemplos que nos demuestran que sí, sí se puede, hay que querer, es cuestión de querer y no de poder. Hay muchas formas de usar estructuras y aislamiento, muchas opciones con materiales que almacenan carbono. Ya les mostramos algunas opciones de marco de madera y de paja. Aquí hay varias marcas, EcoCocon, Modcel, Tugtree y otras empresas también que están iniciando o ya produciendo en muchos países y lo están haciendo de alguna manera u otra. También marco de madera y paneles de hempcrete de cáñamo con concreto. Hay varias empresas, American Lime Technology, Hempcore, IsoHemp y otras empresas que están saliendo por ese camino. De muchas maneras, también hay otras opciones más convencionales, marco de madera con aislamiento de celulosa, que se están adaptando ahora en muchos países. En Estados Unidos, en Canadá, Bensonwood, Phoenix House, Tugtree, Simple Life son las marcas Barrett. Hay otras empresas más, una gran cantidad, que están haciendo paneles que almacenan carbono con estos materiales. Después tenemos paneles de bambú estructural. Aquí el bambú tiene un núcleo hueco y cualquier almacenamiento de carbono en el aislamiento se puede usar en ese sistema para aislamiento.
Como digo, almacena carbono. Hay muchas formas de hacerlo y hay otras más que no les estamos mostrando. Estos son ejemplos, es una muestra. Es un campo que está creciendo, que se está usando y en este momento incluso la adopción se está dando y puede crecer. Está en un punto crítico para crecer más, ampliarse más y traer cada vez más materiales de almacenamiento de carbono a una escala más grande. Ahora, además de estructura y aislamiento, también podemos hablar de materiales de revestimiento, materiales compuestos de cáñamo, de cáscara de arroz, de corcho, de madera quemada, de corteza, de madera tratada térmicamente. Es una lista parcial, hay muchas opciones más. Y son otras formas de pensar en usar materiales que almacenan carbono y usarlos en los edificios y aumentar más el almacenamiento neto. Los materiales para interiores ofrecen grandes posibilidades. Una de las preguntas que hacemos es cuando la gente piensa que, la gente dice, bueno, ¿cómo aplica eso a edificios muy grandes? Donde va a ser más difícil integrarlos a la estructura de una torre grande, pero estos edificios tienen gran cantidad de espacio interno donde se pueden usar materiales, madera sostenible, sorgo, bambú y otros paneles de biofibra que se pueden usar para los interiores. Hay empresas que hacen un sistema de paredes y particiones interiores hechas de paja comprimida, de pajilla comprimida. Son resistentes a incendio, aíslan por sonido. Se pueden usar para modificación. También Rewall. Es como fibrolit o son para cielos rasos o paredes. Y estos están hechos de cartones de Tetra Brick, como dije. Y estas otras opciones, lana de madera y paneles de cielo raso, no es una lista completa, pero es para que vean que hay muchas oportunidades de usar estos materiales de almacenamiento de carbono a la hora de hacer edificios. Y hay opciones en todos lados, en todo el ciclo de construcción. Yo quiero hablar un poco de la mineralización. Ya hablamos con Chris acerca de una estrategia para almacenar carbono. Y es por fotosíntesis, es usar materiales vegetales. Otra cosa que dijimos era la carbonización, la mineralización de carbonato. Muchos de ustedes conocen la tecnología de cura de carbono. Inyecta CO2 al concreto para promover la mineralización de carbonato. Es una en esta tecnología. Para resumir, se inyecta CO2 al concreto cuando todavía está húmedo, está fresco. Se comienza con el cemento Portland, se hidrata y esto produce carbonato de calcio. Muchos piensan que es una forma de reducir la incorporación de carbono. Y hay muchos datos que demuestran las ventajas de usar CO2 para disminuir incluso la cantidad de cemento que hay que usar en este enfoque. Tiene sus limitantes, ¿no? Tiene sus límites. Primero, no se ha visto mucho éxito usando mezclas de contenido bajo de cemento, de poca resistencia. No funciona bien químicamente en este caso. Y también el uso de CO2 purificado y el hecho de que el CO2 no agrega beneficios en cuanto a costo o durabilidad. Estos límites son reales. La principal ventaja de cura de carbono es muy bueno, es una buena tecnología, pero solo nos da un 5 a 10% de disminución. De manera que lo que se almacena de carbono es poco. Y a los clientes yo les recomiendo las prácticas que ya vimos porque reducen mucho más carbono que esto. Otra empresa que apalanca la mineralización es Solidia. Solidia usa un mineral que se llama wollastonita, que se saca de canteras, de minas, y se mezcla con agua. Esto nos da un cemento basado en carbonato.
un producto que actúa como el concreto premoldeado. Tiene sus limitantes, ¿no? Los enfoques de carbonatización. Primero porque se saca muy poco, 1,5 millón de kilogramos se saca todos los años, pero nosotros producimos 1,5 millón de kilogramos de cemento, Portland. Suena mucho, como mucho, pero existe en el mercado, pero no en una cantidad suficiente. 2 tecnologías más que quería mencionar. Y tienen que ver con un enfoque diferente a la cura de carbono o la osolidia, porque estos dos se enfocan principalmente en reemplazar el cemento Portland. Pero yo quiero hablar de 2 tecnologías que ven el agregado como forma de almacenar carbono en el concreto por medio de la mineralización de carbonato. Aquí vemos, es una expresión volumétrica, son los metros cúbicos de concreto. Los agregados representan 90% del volumen. El cemento Portland es 90%. Si vemos las emisiones de CO2 para estos 2 elementos, la producción de cemento Portland representa el 95% de las emisiones de CO2. O sea que aquí hay una enorme posibilidad de ver los agregados de piedra caliza, no las que trituramos recién sacadas de la tierra, sino como subproducto de la manufactura, usar esas para almacenar carbono. Esta es la tecnología de la empresa Blue Planet. Blue Planet está tratando de cultivar agregados de carbonato usando desecho de carbono, de dióxido de carbono y fuentes alcalinas. Entonces, la idea es de usar un revestimiento de carbonato y usarlo en vez de concreto típico, convencional. En este gráfico, el último renglón dice que con un 30% de un agregado que almacena carbono, podemos llegar a 0, o sea, carbono neutral. Pero no es reduciendo cemento Portland ni inyección de CO2, sino viendo el agregado fabricamos agregados de piedra caliza con CO2. Esta es una tecnología que mi laboratorio está desarrollando. Es parecido a la empresa Blue Planet, pero ellos usan un enfoque químico y nosotros usamos un enfoque biológico para cultivar agregados de piedra caliza usando organismos fotosintéticos. Estos son ejemplos de estermatolitas. Son formaciones naturales de piedra caliza donde crecen bacterias en el mar que comen carbono. En mi laboratorio estamos cultivando piedra caliza chiquitita, cianobacteria, usando estas bacterias. Esta es un frasco donde se usa agua salina artificial, no es marina, para nuclear un cristal de piedra caliza y de esa manera hacer crecer una piedra caliza que se puede usar como relleno o como sustituto de agregados en el cemento Portland. Lo bueno de este enfoque, y Blue Planet también lo está viendo, si vemos una forma de sustituir el relleno de piedra caliza en cemento Portland de 5%, aquí reducimos un 10% de carbono porque sustituimos cemento Portland y usamos algo que se cultivó usando desechos de CO2, o sea que la ventaja es doble. En la última diapositiva, Chris, creo que sí, es la última. Pues sí, para cerrar, si nosotros sí queremos llegar a edificios que almacenan carbono o mínimo que sean neutrales en carbono con 0 emisiones, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos de aquí a allá? Primero tenemos que medir las emisiones para comenzar. Lo que hemos visto hoy, esas charlas y las demostraciones, todo eso es un buen lugar para que todos comencemos a ver
cómo se puede hacer, dónde se puede hacer, qué herramientas, qué calculadoras, qué hay, qué se puede usar. Tenemos que poner objetivos reales y todo el equipo tiene que participar para que todos entendamos la importancia de hacerlo. Y espero que en estas presentaciones lo hayan entendido bien. Entender qué estamos diseñando, cuál es la base, la línea base, qué puede ser para nuestro edificio y después ver cómo lo hacemos mejor. Nosotros les enseñamos algunos edificios de carbono neto, de almacenamiento neto de carbono. No tienen que llegar de aquí a allá en un instante. Se puede hacer una transición, pensar primero en reducción antes de eliminar. Si podemos disminuir 10% por 10 años, llegamos a cero en realidad después de 10 años. Hay que poner objetivos realistas, alcanzables, y asegurarnos de dar con esos objetivos, de cumplirlos. Otra cosa importante, innovación. Vimos muy rápidamente que hay materiales y enfoques de innovación. Pueden aprender más, estudien, analicen, aprendan, apoyen a esas empresas innovadoras. Arriésguense, usen los materiales y asegurarse de que estamos de estar diseñando para desarmar y reutilizar. Si hacemos edificios que usan carbono, que ese carbono se amarre, se integre y se vuelva a usar en otro edificio. No siempre es fácil de hacer, pero es crítico, es necesario. Y sabemos de los ejemplos actuales que sí se puede hacer. Se trata de que estemos de acuerdo y que lo hagamos, que demos el primer paso. Lamentablemente estamos sin tiempo. Ya terminamos. Yo tengo que irme a otra sesión, así que voy a cerrar esta. Pero si ustedes quieren seguir, ustedes pueden seguir acá y contestar preguntas, pero yo me tengo que ir. Y espero verlos a todos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por esta presentación tan buena. No, gracias por la invitación. Gracias.